Para dar seguimiento a nuestro programa, que es bastante nutrido el día de hoy, les vamos a comentar acerca de los ponentes que vamos a tener en el tema de importancia de contar con un programa de compliance robusto y su relación con las áreas de negocio. Por supuesto, agradecemos a Western Union el haber realizado procesos de participación importantes para nosotros. Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de la licenciada Claudia Reyes Arenbianqui. Ella cuenta con 11 años en Western Union como vicepresidenta y gerente general subregional para México y Centroamérica. Claudia es responsable de todas las operaciones, productos y servicios de consumidor a consumidor. También es responsable de acceder la expansión comercial de Western Union a la región, teniendo un puente entre el mundo físico y el digital del dinero. Antes del ascenso de Reyes Arenbianqui a su cargo actual en 2023, Claudia fue gerente general para Perú y directora para Colombia, Ecuador y Bolivia. Reyes Arenbianqui se incorporó a Western Union en el 2012 como gerente de operaciones de Western Union en Perú y ha ocupado cargos de creciente responsabilidad. Reyes Arenbianqui tiene una maestría en administración de empresas con especialización en marketing en la Universidad de San en Perú. Sus estudios de graduación en UIGV y PUCP en Lima cuenta con varios estudios de posgrado y certificación en marketing, operaciones y procesos. Reyes Arenbianqui tiene conocimiento de los mercados de América Latina y el Caribe, habiendo trabajado con algunos de los países de la región. Habla inglés y español con fluidez y actualmente vive en la Ciudad de México. En un segundo vamos a tenerlos a ellos aquí con nosotros. Vamos a comentarles acerca de nuestro segundo expositor. Va a ser una mesa de análisis muy interesante de la importancia de contar con un programa de compliance, pero sobre todo con las relaciones de negocio y visto desde una forma global. Vamos a tener el día de hoy con nosotros a Rob de Campos, que es director de cumplimiento de Western Union. Rob aporta más de 13 años de experiencia en cumplimiento normativo en instituciones financieras, empresas de servicios monetarios y fintechs en general. Recientemente se desempeñó como jefe de la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Intuit y fue el primer oficial de la Ley del Secreto Bancario Antilavado de Dinero, designado por Intuit a nivel empresarial. Antes de ocupar su puesto en Intuit, Rob ocupó responsabilidades de gestión en PayPal para el cumplimiento operativo de sanciones y gestión de riesgos de marca, gestionando departamentos operativos expansivos en Estados Unidos y APAC, donde trabaja como expatriado en Malasia. Antes de unirse a PayPal, Rob comenzó su carrera en cumplimiento en la unidad de inteligencia financiera de American Express y Rob tiene un doctorado en jurisprudencia de la Universidad Northwestern y una licenciatura en ciencias en la Universidad Estatal de Arizona. Es importante que les comentemos que nuestra sesión del día de hoy de esta conferencia va a ser en inglés. Sin embargo, Claudia habla perfectamente español. También nos va a acompañar un traductor y nos va a acompañar Oscar Flores, que es el líder regional del grupo de cumplimiento para México y Centroamérica. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria financiera, desarrollando y manteniendo programas de cumplimiento. Es responsable del programa de cumplimiento y antifraude de Western Union en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, incluidas dos entidades con licencia para transmisores de dinero en este último. Comenzó su carrera en la industria bancaria y luego pasó a ocupar puestos gerenciales en empresas de préstamos no bancarios, hipotecas, construcción de puentes y préstamos personales. Antes de unirse a Western Union, fue nombrado oficial de cumplimiento de un banco de nicho y contribuyó significativamente a construir y lanzar el banco desde cero. Es licenciado en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Rioja y máster en Gestión de Riesgos por EALDE Business School y está certificado por ACAMS y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su participación y le cedo el uso de la palabra. Hola, hola Mari Carmen, buenos días a todos. Gracias por el espacio.
Pues bueno, creo que primero que nada, agradecerles un poco el espacio que nos están brindando aquí, ya que a pesar de que no somos todavía o no somos socios de la asociación, pues bueno, nos están dando este espacio para poder compartir aquí con ustedes nuestras perspectivas de cómo están funcionando las cosas en el sector, ¿no? Seguramente, bueno, como ya escucharon, vamos a platicar un poco con Rob de Campos, que es el Chief Compliance Officer de la compañía de Western Union, y con Claudia Reyes, que es la vicepresidenta de negocio y operaciones para México y Centroamérica. Vamos a llevar una buena sección de esta discusión o de esta plática que vamos a tratar de hacerlo más amena y lo más fácil posible para todos. Vamos a llevar en inglés y está con nosotros también eh, eh, uno uno de los miembros del equipo de auditoría global, Germán Guillén. Él está con nosotros para apoyarnos con la parte de la traducción. Perdón, que estoy tratando de buscarme un mejor ángulo, pero creo que no tengo como tal un mejor ángulo. Entonces, empecemos, por favor, Está Claudia, perfecto, Rob. Oscar. Listo. Pues bueno, me gustaría a lo mejor voy a empezar en inglés entonces. Hello, Rob. Well, I was just introducing you and Claudia to the attendants, and I was just giving them a high level introduction of what you do in Western Union. And actually, I think the main idea is to discuss a big important topic that we have in Mexico and around the world, that is how having a robust compliance program actually helps the company, and how at some point this robust program needs to work hand by hand with the business. Germán, por favor. Eh, Buenos días a todos. Oscar lo que comentaba es la importancia, bueno, introduciendo a nuestro Chief Compliance Officer, Rob de Campos. Él, por pues, cuestiones idiomáticas, necesita nuestra colaboración. Entonces, aquí vamos a estar tratando de meter la mano. La importancia del programa de cumplimiento global y cómo un programa de cumplimiento robusto ayuda y trae beneficios para las empresas. Rob, I think the floor is yours. Thank you very much. I appreciate it. And thank you first for your patience with me and your abiding with me in terms of speaking English. I hope next time that I'm with you, I'm practicing my Spanish a little bit, and as the son of a Colombian mother, it's one of my greatest parts of shame that I'm working on with her as well, to try to reconcile. But thank you for your patience nonetheless. I love this topic. This is one of my favorite things, and what I will try to do is try to impart, some brief points and hopefully some reasonable takeaways that can be implemented quite simply, and some will take a little bit longer than others. But I think these are the things upon my journey as I've gone from major financial institutions to smaller kind of startups and fintech corporations, and now to a global company as big as Western Union from a compliance perspective, where I've seen many successes and I've seen also many failures in terms of trying to get through this topic and find an effective way for compliance to be able to partner with the business. Bueno, Rob les agradece la paciencia, ¿verdad? Y la oportunidad de hablar. Les agradece la oportunidad de comunicarse, aunque dice que pues el idioma, como hijo de una colombiana, que no practicarlo es una área de oportunidad. Y a través de su vida profesional en bancos, en empresas financieras, en lo que llama fintech, ¿verdad? Y ahora en una empresa global como Western Union, ha tenido la oportunidad de ir desarrollando estos temas y que para él representan una pasión. Thank you. So, look, in terms of having a sound compliance program, there are obviously some very basic elements that I believe everyone in this call is probably very familiar with. And I'm not going to go through those in terms of, your policies and procedures, your testing, your monitoring, your reviews, and so forth. What I thought what I'd do is I'd introduce some additional elements that are not necessarily listed in
regulations or in a lot of papers, but things that I've seen work in terms of components themselves that I think add significant value to building a sound compliance program and being able to partner with the business. One of these ones, the first one I'd like to mention, is surrounding data. And so the use of being able to strategically leverage data internally to be able to tell your story internally to the business and also to regulators in terms of authentically identifying what are actual risks associated with your business, the products they offer, customers that you engage with, and the jurisdictions that you are involved in. Okay, lo que dice Rob es que hay partes de tener un programa robusto que son obvias y que no vamos a entrar ahora en esos detalles. Por ejemplo, tener políticas y procedimientos, tener una evaluación frecuente y periódica, que eso pues, en general todo el mundo lo tiene, pero que hay otros puntos adicionales que él ha visto a lo largo de la historia que son positivos y que son convenientes tener para poder llegar a tener un programa de cumplimiento desarrollado. Por ejemplo, una de las primeras es el usar datos, el tener datos disponibles que le permitan a la empresa contar la historia, poder tener un apoyo en los datos fidedignos para presentarle los casos a la parte de negocios o a cualquier otra institución sobre los riesgos que se enfrentan, ¿verdad? Las jurisdicciones, los mercados en los cuales estamos operando. The other mention, it's a different, now I'm going to pivot a different way. It's about people. I think people is the other component that is very undervalued a lot of times and underrated or underconsidered associated with building a strong compliance program. And so I put it kind of in three ways in terms of how I look at people and how I evaluate a strong compliance program and the people that are in it. Number one, are the people empowered? Do they feel like they have the autonomy to question the status quo, to evaluate if they can do things better, and to feel safe, to be able to voice those opinions to leadership and to the business, to identify, to say that this compliance program can be more efficient and more effective and can be better. And I'd like to test that theory. And so allowing safety for people to feel that and to do that, I think is very important to build a robust compliance, strong compliance program. The other really is around change management. So I look at this call, I see all these people. And one thing I don't know any of you personally, but I predict this, is that all of you have different appetites in terms of risk and how you evaluate that risk and how you action that risk. And it's based upon your experiences, it's based upon your education, it's based upon everything that's brought you to this point right now. And so I think it would be a mistake to assume that everyone has the same appetite and everyone has the same viewpoint. I embrace diversity in that perspective. So I feel as if the ability for us to take the individual, seek to understand why the opinion they have is what they have, and foster change management to allow them to also feel flexible to be able to change without dismissing their particular opinion and actually embracing their opinion to help drive the company for the betterment of it. Dice que el segundo punto que es crucial y que muchas veces es subestimado es las personas, los empleados. Que los empleados se sientan empoderados para alzar su voz, que se sientan empoderados para asumir liderazgo, que tengan la autonomía de poder expresar sus opiniones y que se sientan seguros a la hora de decirlo, que no vayan a haber repercusiones por expresar diferencias sobre la capacidad del sistema, que la persona pueda cuestionar si el sistema o si el programa de cumplimiento está en efecto funcionando o qué mejoras se le pueden realizar al sistema. Que la persona se sienta con liderazgo para poder hacer eso y que eso sea
en lugar de ser censurado, que sea apoyado por la jefatura. También otra parte de las personas es que no todos somos iguales y no todas las personas tienen el mismo apetito de riesgo. Eh, Existen diferentes factores, la educación, la experiencia, toda la vida personal que lo ha llevado a uno al punto en el que se encuentra actualmente, por lo cual sería un error asumir que todas las personas van a tener el mismo apetito de riesgo. Tener la habilidad y la flexibilidad de entender esa diferencia es la que tiene que permear en la empresa y en el liderazgo para que las personas puedan comprender que los riesgos y los cambios ocurren, que el cambio es parte inherente del programa de cumplimiento y de la vida misma, y que sería un error desechar esas opiniones diferentes, sino que por el contrario, hay que tomarlas y ver cómo de eso se parte para lograr una mejor, pues una mejor opinión o un mejor camino hacia el cambio que ocurre. Thank you, Armand. A couple other points too that I'd like to bring up. What some of the questions and the prompts was about how do we define or how do we look at a robust compliance program or a strong compliance program? And a couple thoughts I had on that is oftentimes I think people look at strong compliance programs being defined simply by passing examinations and reviews and audits and ensuring that, you know, there's never any findings or they're not going through any remediations. And that is true. That is an element of how you can define the effectiveness of compliance program. But I also believe that that is short-sighted. The way I would also ask or encourage to look at a robust compliance program is the change from reactivity to proactivity in your particular program. Very often, we're simply reacting to situations that we see within monitoring behavioral activity. And compliance programs that are robust will use that to their advantage. And as I mentioned before, use their data to better understand, even before a product rollout or as transactions or as activity is occurring, the ability to be agile in assessing their particular risks and putting in controls and systems to better understand and to better abate those risks overall. So again, to recap, I look at being robust, not just passing your exams, but also effectively learning from your data and from those examinations to become a more proactive instead of a reactive compliance program. Bueno, dice que otro de los elementos, bueno, que de la conversación es tener un programa de cumplimiento que sea robusto. Por lo general, las personas consideran que tener un programa robusto o que está funcionando correctamente significa que se han pasado las auditorías regulatorias o las evaluaciones regulatorias, las auditorías, que no hay planes de acción que se encuentren pendientes, pero que esa es una única parte y que muchas veces eso no permite ver la totalidad del programa, que un programa robusto es aquel que no es reactivo, que no únicamente se mueve cuando nuestros sistemas de monitoreo detectan algo, pero aquel que es predictivo, que nos permite tener los datos suficientes para reaccionar o para actuar antes de que incluso la actividad sospechosa o el riesgo se vaya a consumar. De forma que junto con los datos, ¿verdad? Se entienda qué es lo que ocurre en el mercado o en nuestro negocio para ser ágiles y tomar las decisiones correspondientes antes de que lleguen a afectar a la empresa, comprender los riesgos antes de que ellos ocurran. Dice que, bueno, para recapitulando, que no es solo pasar exámenes, no es solo pasar auditorías, sino es aprender de ellas, aprender de los datos también para poder no reaccionar cuando ocurre algo, sino prevenirlo y estar preparados. Thank you. Another topic I was asked was about how we can balance risk management and mitigation to conduct business in a responsible manner.
it's very similar to what I just said in terms of becoming more of a proactive instead of a reactive program. But I would also say internally what that means from a compliance perspective is to expect the unexpected in a perspective, meaning that if the viewpoint that you have is that all risks are created equal, then you will not be successful in terms of balancing that risk for the business overall. And so it's understanding from the perspective of where your strengths are and where your weaknesses reside, and being agile enough to pivot your resources and your technologies and your abilities to be able to effectively strengthen your weaknesses without having to compromise what you're doing currently to maintain your strengths overall. So it's learning quickly, moving quickly. But I would also say too, it goes back to the people, meaning taking people out of the mentality that, hey, my job is just this. I'm only doing this. I'm only looking at knowing your customer. So I have no business in terms of looking at things that may be related to customer review or sanctions or other compliance considerations. So the more you can build that mentality and be able to move quicker to say that, hey, in a given quarter or in a given month, maybe I need to take 70% of my resource and put it all in this one program because it's problematic. And then maybe the next month it's something different. So I think having the mentality that what you're going to do today and the emphasis that you put today is not necessarily going to be the same level of emphasis that you're going to put in tomorrow or the day after is a very key component in terms of the compliance mindset to ensure that you're being able to effectively balance what you're doing in terms of risk mitigation. Otro de los temas de los cuales le quería conversar es sobre el tema de el balance o la gerencia del riesgo y las mitigaciones. Similar a lo que se habló anteriormente, no es sobre ser reactivos, sino es sobre ser preactivos. Esperar lo inesperado. No todos los riesgos son iguales, no todos los riesgos se conforman de la misma manera, ni tienen el mismo peso. Entonces, entender las fortalezas y comprender las debilidades se vuelve muy relevante para poder justamente aplicar la mayor cantidad de recursos o esfuerzo a aquello que en este momento se encuentra, digamos, crítico. No siempre va a ser igual porque es una tendencia que se mueve. Si uno únicamente ve una parte del programa, por ejemplo, conozca a su cliente KYC y le dedica solo a eso, pero desatiende otras partes, puede que no se encuentre en ese momento viendo la totalidad, digamos, como decimos, la foto completa. Entonces puede que un mes el mayor esfuerzo se tenga que dedicar a una función, pero perfectamente el siguiente mes se puede enfocar en otra. Entonces, tener esa flexibilidad y ese conocimiento para prevenir o para ser proactivos exactamente es lo que hace la diferencia. Thank you. The next topic, there's two more topics I want to talk about. They're very closely related. So one is how, from a compliance point of view, can we keep our consumers at the center of what we do? And so I'm very passionate about this topic because this is where I feel we have a great opportunity from a compliance perspective to act more effectively and responsibly in this regard. And this is also one of the biggest challenges because being raised in the compliance experiences, often we're not promoted really to think as much about the customer as much as we are in terms of the regulations, the standards, and the compliance itself, which is understandable historically speaking. But I found that you don't have to compromise one for the other. You can effectively balance both. But it takes work. And so one of the first things that I tell people is that don't operate in a shell or in a bubble. Get to know the business. And it's as simple as going down and instead of sitting in your own office or sitting in a group of other compliance people, go sit with the engineers.
Go sit with the architects. Go sit with the product people. Go sit with the marketing people. Understand what they are working on. I guarantee they're working just as hard as you are to support their family, to do the right thing as part of an initiative that they believe in passionately. Just as you believe in compliance for the company, they have equal passion for what they do. And so it behooves us, I believe, to get to understand that passion and understand what motivates those individuals. And that gives us the ability to gain empathy for our customers that we serve, to the ability then to look more creatively and understandably about how do we help the company be successful? How do we reach the right customers by at the same time balancing risks and ensuring that our products and services are not used for illicit means overall? So I just do not believe we can have legitimacy if we do not have empathy. And we cannot gain that empathy unless we actually go down and care about the people who are working on these problems. El siguiente punto del que quería conversarles era sobre mantener al consumidor, al cliente, en el centro de nuestra experiencia. Y ese es uno de los puntos sobre los cuales el área de cumplimiento tiene pues una gran oportunidad. Es uno de los retos mayores porque en cumplimiento no se enfoca por lo general en la experiencia del cliente. En cumplimiento nos preocupamos por la legislación, por cumplir las regulaciones, pero no nos hemos especializado en entender a nuestros clientes y entender a los otros compañeros de nuestras organizaciones. Si uno se sienta siempre con el equipo de cumplimiento, no conoce qué es lo que hace el equipo de desarrollo, qué es lo que hace el negocio, nunca va a poder tener la oportunidad de ser empático, de ver qué es lo que apasiona a esos otros equipos. Entonces, si uno opera pues, en un ambiente cerrado, ¿verdad? Limita la experiencia y la exposición que puede tener a otras áreas y eso va a influir negativamente en la experiencia del cliente. Hay que conocer la pasión de nuestros compañeros, de los compañeros de negocio, de los compañeros de mercadeo, de todas las otras funciones de la empresa, que también tratan de hacer lo correcto, también tratan pues, de llevar alimento a sus familias, comprender las otras áreas para que desde cumplimiento se pueda apoyar el desarrollo de la empresa. No se puede tener empatía con aquello que no se conoce. Entonces, para poder tener un programa de cumplimiento fuerte y responsable que mitigue los riesgos, también tiene que conocer al cliente y también tiene que conocer las áreas del negocio, pues al final es lo que las ventas, ¿verdad? Y la ganancia es lo que mueve a toda empresa. The last component that I'll speak to is about how do we partner from a compliance point of view with the business before new products or new initiatives or endeavors. So this one is also interesting because I often see the situation where compliance is sometimes the last to be brought into the conversation as it pertains to these new initiatives. Now, while this, yes, is often annoying, I also have spent a lot of time trying to understand why. Why does that sometimes often happen? And I think about it from the perspective of what the experiences have been previously, whether it's with that company or the individuals and product and having that particular attitude. And very quickly, I was able to determine it's often because maybe unconsciously that they don't want to be told no, or they feel as if they bring in compliance or people from legal, they're going to be told that they can't do things that they want to do. It's a natural reaction that we would all have, right? We avoid conflict as much as possible. And so to that end, I say it's important that when we are at the table and we are having the conversations about new initiatives, that we avoid saying no right away, but also we avoid saying yes
right away, right? There's a balance. The ability to be able to actually, instead of giving an opinion, just sit and listen and understand it, even if what the business wants to do is crazy potentially, and there's no way it can be compliant, right? There's the ability for us to still be professional and take it away and try to understand what is the business trying to accomplish, and is there a way to help the business accomplish that that still balances our compliance needs and our regulatory demands, but at the same time still provides the customer the experience that they're looking for? And often there is a compromise and there is a path to get there, but it's the ability for both teams to work effectively and understand that they're both on the same mission together. They're not mutually exclusive one to the other overall. And so I believe the best way to do that is to diffuse the environment, to avoid that conflict, but at the same time, not to compromise, right? And I think that is the ability from a compliance perspective to hold our tongue sometimes and just listen and understand, and then thoughtfully return with what would be a recommendation or a compromise. And then also to be able to educate the product and the business, to be able to say like, hey, you know what? Let me unpack this regulation. Let me help you understand the standard. Let me help you understand why I may have to say no instead of just saying no. And help you understand why I may be able to say yes, but maybe the yes is tailored differently. You know, your approach is almost there, but there's some things that we would need to modify and change to make sure that it's compliant, but we can get there. So I find these conversations to be the most effective in diffusing the business and diffusing the conflict and allowing that good balance in terms of partnership with the business on new initiatives. El otro tema sobre el que quería conversarles, Rob, es sobre el involucramiento del área de cumplimiento en el lanzamiento o en la concepción de nuevos productos. Por lo general, y ha sido la experiencia de él, muchas veces el área de cumplimiento es la última o de las últimas en ser involucrada en el desarrollo de un proyecto o de un nuevo producto. En esas iniciativas, tanto cumplimiento como legal, no tienden a ser traídas a la mesa desde el principio, sino más hacia el final. Y que él se preguntaba por qué era eso, que se puso a pensar y analizar y que no tuvo que hacerlo por mucho tiempo, y es porque a las personas no les gusta que les digan no, no les gusta que les digan no, su proyecto no va a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, desde el momento en que cumplimiento se involucra, no decir no, tampoco decir sí. Sin embargo, escuchar, entender el motivo que tiene el negocio para esa iniciativa que está desarrollando, ser profesionales a la hora de abordar el tema y llevarlo, analizarlo, estudiar las regulaciones para poder educar al área de negocio o al área que esté fomentando los nuevos proyectos o el nuevo producto y decirles, la iniciativa no puede llevarse a cabo porque la regulación nos pide esto y esto y esto. O bien decirles, el proyecto está cerca de tener las metas de cumplimiento, pero necesitamos mejorarlo en estos y estos procesos. Entonces, el poder llegar a acuerdos, el poder trabajar juntos es parte esencial. Hay que recordar que las otras áreas de nuestras empresas no son opuestos, no son nuestro contrincante, sino que somos un equipo. Estamos juntos en esto y lograr llegar a acuerdos para mejorar los procesos o los proyectos que se estén realizando es fundamental. También poder regresar con recomendaciones, poder tratar de mejorar y no simplemente decir no, no se va a realizar. Educar a las otras áreas es fundamental. Poder entender las motivaciones que tiene el negocio, poder entender qué es lo que se busca con este proceso, con este proyecto nuevo,
para desde el lado de cumplimiento evaluarlo y tener una conversación que sea efectiva, ¿verdad? Que sea positiva y que en lugar de incitar a choques o confrontaciones, permita llegar a acuerdos para el bien del proceso, del producto y de la empresa. Que en la opinión de él, eso es fundamental y eso es de lo que ha sido más efectivo para lograr éxito, historias de éxito. Thank you, Armand, and thank you again to the association for inviting me to speak and to share these thoughts with you. I'll turn it back over. Bueno, agradece la oportunidad de poder conversar y que pues, sea de provecho la intervención. Oscar. Sí. No, pues muchísimas gracias, Rob. Thanks, Rob. Thank you for allowing us in your busy schedule. As always, it's a pleasure to have you. And now, well, I'll turn to Spanish. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito con Claudia Reyes, porque al final siempre es interesante tener la perspectiva de un funcionario senior como Rob de Campos, que es Chief Compliance Officer de todo Western Union, ¿no? Con esa, digamos, con esa escuela de compliance que todos tenemos, ¿no? Pero ahora creo que es importante también ver la perspectiva del negocio de compliance, que yo en lo personal aquí, y es una opinión, en Western Union trabajamos muy de la mano con el negocio. Sí, de repente tenemos nuestras discusiones que pueden llegar a subir un poquito de volumen, pero siempre trabajamos muy bien con ellos y siempre vamos de la mano con ellos. Por favor, Claudio, platícanos un poco de tu perspectiva de estos temas. Claro que sí, Oscar. Primero que nada, pues muy buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio. La verdad que lo considero muy productivo y positivo para los temas que nos ocupan. Pues como ya han explicado, yo veo toda la parte de negocio, de la operación para México y Centroamérica, que en nuestro negocio de remesas es muy relevante, ¿no? Como muchos sabrán, pues el corredor a México es el segundo más importante del mundo, luego de India, ¿no? Lo que obviamente genera muchísimas oportunidades en términos de negocio, pero también obviamente pues es un negocio que también está expuesto a riesgos. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos con compliance, yo diría que el componente principal es la comunicación, ¿no? Es la comunicación permanente. Compliance para nosotros como equipo de negocio no es un área de la compañía. Compliance es parte del equipo. Entonces, toda la dinámica que nosotros llevamos en el día a día los involucra, los incluye, lo que permite, porque precisamente Rob decía, es importante que compliance esté involucrado desde el inicio y yo todavía agregaría que esté involucrado siempre, porque hay cosas que de repente nosotros desde la perspectiva del negocio, que no tenemos el ojo tan agudizado como lo puede tener compliance, no la consideramos relevante, pero al participar nuestro equipo del día a día y de las interacciones, ellos pueden identificar temas que pueden tener relevancia en esta materia. Entonces, lo que nosotros hacemos particularmente es que pues tenemos constante comunicación, tenemos reuniones semanales con todos los equipos para ver diferentes indicadores de negocio y siempre compliance forma parte de esto. Tenemos los comités de control y cumplimiento donde también participa compliance, el negocio y algunos otros equipos más. Entonces estamos permanentemente viendo siempre el tema desde las dos caras. Siempre vemos la moneda desde las dos caras, desde la oportunidad y el riesgo que un negocio puede conllevar, como también los controles que se requieren aplicar, como bien decía Rob, de manera preventiva, ¿no? Porque el punto aquí es cómo preparamos a nuestro equipo para que ellos sean nuestros principales observadores de lo que está ocurriendo con los clientes, ¿no? El tema de empoderar a los operadores, en este caso, que son nuestra primera línea de defensa, que son los que están ahí con el cliente, que ellos son los que saben, ¿no? Ellos son los que saben qué cliente es, por qué viene, cuál es la necesidad, qué es lo que está tratando de hacer, hay alguna alerta de riesgo
que ellos pueden identificar. El entrenamiento es algo bastante continuo que realizamos dentro del equipo de Western Union, y en realidad como compañía, como bien decía Oscar, nosotros tenemos una filosofía de trabajo en equipo, ¿no? O sea, no es un tema que yo voy y le pregunto y cumplo con una parte del procedimiento. Trabajamos con compliance muy de la mano. Todo el tiempo estamos en permanente comunicación con ellos. Cuando nosotros tenemos un nuevo proyecto, ustedes saben, hoy por hoy todo es muy dinámico. Cuando hay un nuevo proyecto, y personalmente pues me toca comunicar o relevar información importante para este proyecto, compliance siempre forma parte del equipo y constantemente está siendo consultado por todos los miembros del equipo, porque esto es algo que tiene que bajar en cascada a toda la organización, ¿no? Si alguien observa algún patrón irregular, es el negocio el primero en dar la alerta, ¿no? En el negocio en el que nosotros estamos de las remesas, la verdad que la remesa es un gran termómetro para saber cómo vienen los países, qué dificultades se están enfrentando, qué situaciones. Cuando vemos algún cambio en particular, pues somos los primeros que volteamos y le decimos a todo el equipo, incluido compliance, por supuesto, miren, acá vemos un incremento de volumen en este país, en este corredor, en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que nuestro equipo de compliance haga un assessment proactivo para realmente aprovechar la oportunidad, ¿no? Y que no luego comencemos a generar actividad que, claro, pues el primer mes te da un gran número, pero luego el segundo mes se termina porque identificamos un patrón de riesgo, ¿no? Porque lo que sí tenemos muy claro en Western Union es que el negocio lo es, sí, solo sí, es sostenible en el tiempo. Sí, solo sí, es saludable para la compañía, que no nos va a generar un riesgo reputacional, que no nos va a generar ningún tipo de problema, que además pone en riesgo a nuestros clientes. Y luego viene también el otro componente que tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos con nuestros clientes, ¿no? Porque uno de los grandes desafíos que constantemente tenemos al momento que aplicamos programas como el KYC, de conocer al cliente, y obviamente comenzamos a hacerle muchas preguntas para entender un poco la naturaleza de la transacción, pues hay clientes que se molestan, que se fastidian, que no entienden por qué si él quiere mandar 3,000 pesos les tenemos que preguntar tantas cosas. Y entonces viene también la parte de explicarle, uno, que nosotros en México somos una compañía regulada, que estamos en un negocio altamente regulado y que todas las cosas que hacemos es por la protección del cliente, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno sabe también manejar muy bien, y ahí también viene otro momento de comunicación, hay muchas veces que tenemos que poner en marcha reglas, programas. Entonces, también somos unos facilitadores como negocio de compliance, de asegurar que llegue al cliente de la forma correcta, que capturemos la información que se necesita, que todos los que estamos involucrados en el proceso entendamos el propósito del control, ¿no? De por qué se tiene que hacer, de qué es lo que estamos cuidando, que al final del día es los intereses de toda la compañía que nos involucra, ¿no? Y de los clientes que servimos, y entonces se nos hace un poco más sencillo lograr que nuestro equipo esté alineado y que actúe como lo que necesitamos, ¿no? Como nuestra primera línea de defensa, como aquellos que son los primeros que al identificar una situación son los que levantan la mano. La verdad que tenemos inclusive espacios donde compartimos mucha información, que alguien ve algo en las noticias o vio algo en la calle y levanta la mano. Entonces siempre todos estamos conversando en el mismo foro, todos estamos en la misma página, y eso es lo que nos permite realmente pues trabajar de una manera exitosa, ¿no? Entonces la dinámica es
que cuando nosotros identificamos una situación de riesgo, pues inmediatamente se lo notificamos a nuestra área de cumplimiento. No es algo que ocultamos o que decimos, no, vamos a esperar un poco, no, es automático, es inmediato. Muchas veces inclusive antes de que se materialice el riesgo, cuando vemos alguna situación, porque la ventaja de ser una compañía global que opera en tantos países es que nos nutrimos mucho de las experiencias que ocurren en otros lugares. Entonces, quizás es nuevo para México, pero no necesariamente es nuevo en otro lugar. Y eso es lo que hace nuestro programa de cumplimiento sumamente enriquecedor y eficiente, ¿no? Que tenemos esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de tomar experiencias de otros lugares y poderlos replicar y obviamente actuar de una forma mucho más rápida y efectiva cuando algún tipo de riesgo se materializa, ¿no? Pues luego también en el tema de cómo interactuamos al momento que explicamos las necesidades, como comentaba hace un momento, como en realidad ellos están permanentemente involucrados, forman parte de todos nuestros foros, pues ellos reciben información de primera mano. Yo no necesito hacer una reunión específica para contarles. Ellos forman parte de las reuniones semanales que tenemos donde tratamos temas de negocio, temas de la compañía, temas de las personas. Entonces, ellos son los primeros en conocer qué es lo que está pasando, en qué está trabajando el negocio. Inmediatamente voltean porque, pues como explicaba Rolf, tenemos diferentes programas, tenemos diferentes equipos dentro de la compañía. Entonces, van canalizando las inquietudes, solicitudes, y ellos, al momento que nosotros tenemos que salir para un proyecto, ya tenemos todo el frente de cumplimiento debidamente estructurado, armado para acompañar al negocio. Para nosotros, dentro de Western Union, y es mi visión personal, compliance es un facilitador del negocio saludable, del negocio sostenible, pero es un facilitador para nosotros. Es así como lo vemos, como lo veo, por lo cual obviamente está permanentemente involucrado en nuestros proyectos, en nuestras conversaciones, ¿no? Ahora, con respecto a cómo es que un programa de compliance sólido le agrega valor a la compañía y a los consumidores, pues como comenté hace un momento, ¿no? Si nosotros realmente queremos generar negocio que pueda ser sostenible, ¿no? Porque en este negocio de pronto uno ve un boom y cree que es algo bueno y de repente viene compliance y dice, no, señores, acá hay algo irregular y el negocio se te cayó. No es la mentalidad o no es la visión con la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con la visión de negocio sostenible, negocio seguro, de jamás poner en riesgo a nuestros clientes ni la reputación de nuestra compañía, ¿no? En el caso de Western Union, los clientes que deciden utilizar nuestros servicios, el principal, de acuerdo a diferentes estudios y encuestas que hemos realizado, el principal atributo por el cual ellos nos eligen es por la seguridad, ¿no? Ellos sienten que con nosotros, pues, el dinero que ellos envían, que además entendemos lo que hay detrás de una remesa, ¿no? Es el producto de gran sacrificio, pues con seguridad llegará donde tiene que llegar. Entonces, considerando que ese es nuestro propósito como compañía, de mover dinero, en realidad lo que nosotros buscamos a través de nuestros diferentes equipos, como lo resulta ser el equipo de cumplimiento, es que podamos cumplir ese propósito sin jamás dañar a nuestros clientes y a la compañía. Y nos toca obviamente pues mucho trabajo de comunicación, de entrenamiento, de poderle hablar al cliente, no desde una perspectiva de, porque la norma dice, sino creo que nuestro trabajo realmente es adaptar todo eso al lenguaje del cliente, de algo que él realmente puede entender y comparta, ¿no? Y que lo haga y diga, sí, realmente esto lo hago porque es algo beneficioso para mí, porque es algo que me va a proteger. Entonces, la realidad es que yo, y creo que lo empecé diciendo, resumiría la relación entre el negocio y cumplimiento como obviamente una relación clave
de muchísima comunicación, de comunicación clara, oportuna, ¿no? Nosotros siempre abrimos todas las cartas, no dejamos cartas ocultas, les abrimos para poder hacer un real análisis de la situación y sobre todo pensando hacia el futuro, ¿no? Valor del cliente en el tiempo, se le llama en marketing. Entonces, un cliente no solamente es la transacción que me genera hoy, sino la transacción que potencialmente me generará en el tiempo. Y ese es uno de los principios que más cuidamos o aspectos que más cuidamos al tener pues este tipo de relación o vínculo con nuestros equipos de cumplimiento. Claudia, muchas gracias. Excelente exposición. Thank you, Bob. Vamos a pedirles a nuestros participantes si tienen preguntas o bien si ellos quisieran abrir su micrófono para formular alguna pregunta. Tenemos aquí por parte de la licenciada Mónica Elisa Hernández para Bob una pregunta. Si nos apoyas, por favor, Oscar, o bien en la persona que nos está asistiendo también, dice, en su experiencia, ¿cuáles serían sus recomendaciones para escalar nuestro programa de cumplimiento con éxito hacia la alta dirección? Y si quieres ahí apoyo, Germán. Rob, in your experience, which would be your recommendations to escalate or to communicate or create awareness of our compliance program to the upper management, the executive management team? So good question. Thank you, Monica. So one of the things that I think is important to do is we all have annual training. And most of our annual training, obviously, it's done throughout the corporation and especially through compliance personnel. What I recommend doing is at least once a year having a face-to-face or in presentation compliance training for the executive team. So the CEO, the C-suite, all the different officers of the company. I think this allows the alignment within that forum for everyone to voice their opinions and for you to share not just the typical components of what the compliance program is, but also to give what I would call a good update in terms of how the compliance program has matured and grown, what are the current risks that the company is facing from a compliance perspective. And I think it just puts people in a better environment to have a better, not just a training, it's not just teaching, right? But in conversation, like about compliance and what's really going on with the company and that level of awareness. So that would be my recommendation in terms of how you communicate that, and with a what I would call a formal training, but with levels of informality where you try to get engagement from the C-suite and the different officers of the company as well in terms of how does compliance impact their works. Buenas, lo que comenta Rob es que es importante involucrar a toda la alta gerencia en entrenamientos de cumplimiento. Por lo general, nosotros recibimos un entrenamiento anual, como menos, pero eso hay que también llevarlo a todos los puestos de alta gerencia, que ese entrenamiento sea cara a cara, ¿verdad? Sea una sesión presencial donde se les enseñe sobre cumplimiento, pero también que se les dé la oportunidad de expresar sus opiniones, que entiendan cuál es la función de cumplimiento, cuáles son los riesgos a los que se expone la compañía, que no sea una sesión simplemente de decirles ABC, pero también que sea una oportunidad para educar más allá de eso y que toda la alta gerencia pueda comprometerse con la función de cumplimiento. Parte de eso es tener pues, la sesión formal de entrenamiento, pero también tener dentro de ella un intercambio de ideas que permita que la función de cumplimiento se permee en el día a día y que ellos comprendan el beneficio de tener ese cumplimiento.
Tenemos una pregunta para Claudia. Por favor, Claudia, la pregunta indica igual Mónica. Claudia, comenta que los aspectos normativos se comunican al cliente en un lenguaje que entienda. ¿Podría darnos un ejemplo de un aspecto normativo de que Western Union haya podido comunicar con éxito a sus clientes? Claro que sí, Mónica, muchas gracias por tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con respecto a la información que el cliente nos tiene que dar al momento que hace una transacción, ¿no? Si yo le digo al cliente, se para de pronto en la ventanilla y le digo, dígame, la relación que tiene con la persona que envía, cuál es el origen de los fondos y para qué se usa el dinero. Y entonces el cliente de pronto pues dice, ¿y a ti qué te importa? Porque es lo que muchas veces nos ocurre con el cliente ahí. Yo te estoy dando el dinero, ¿a ti qué, por qué necesitas conocer esa información? Entonces, ahí se trabajó mucho en el tema con los operadores, con respecto a cómo formular las preguntas, a cómo armar el script, decir, bueno, señor, le voy a hacer, o señora, le voy a hacer algunas preguntas por su seguridad. ¿No? Tratamos a veces de empezar también con ese tema para que ellos primero entiendan por qué les estoy preguntando algunas cosas que ellos pueden considerar un poco invasivas o privadas, ¿no? Entonces, sí, mire, señor, le tengo que hacer algunas preguntas por su seguridad, ¿no? Nosotros somos una empresa regulada, entonces necesitamos, pues, completar algunos datos para poder realizar la transacción y entonces comienza a formularle. Si te das cuenta, al final del día, le estás preguntando exactamente lo mismo, pero ya no estás generando una reacción a la defensiva del cliente, ¿no? De que él se sienta vulnerado, de que él sienta que tú quieres invadir su privacidad, sino de que entienda de que hay cosas que tenemos que preguntar por su seguridad. Y si fuese un cliente, porque también lo hemos visto, cuando es una persona que no quiere hacer un buen uso del servicio y el operador empieza con todo ese speech, dice, ok, regreso en otro momento, ¿no? Y ya lo hemos podido vivir. Entonces, muchas veces la manera en que se formulan los scripts, ¿no? En que preparamos a los operadores, porque el primero que tiene que entender por qué tenemos que hacer esas preguntas es el operador, ¿ok? Y saber cómo trasladársela al cliente, pues la verdad que ha marcado mucha diferencia, no solamente en que el cliente no se sienta vulnerado, sino además en la calidad de data que recibimos, ¿no? Porque entonces ya el cliente tampoco responde cualquier cosa, sino que en verdad dice, ok, se abre mucho más, facilita mucho más la comunicación con el cliente. Muchas gracias, Claudia. Tenemos una pregunta de Carlos Murrieta. No nos señala si es para Claudia o para Rob, pero sí, pregunta para Rob. Nos dice Carlos Murrieta, por favor, dar algún consejo para atacar el desinterés de la primera línea de defensa de la entidad en temas de cumplimiento, además de capacitaciones personalizadas y el acercamiento a esas personas para conocer cómo ayudarlos. Gracias. Si quieres ahí, Mari Carmen. We have an additional question for you, Rob. Besides training and getting close to people when you train the first line of defense, what would be your advice to create more awareness on the first line of defense when it comes to compliance issues and topics? So, really good question. So think about how first line is motivated. So what are the metrics really that are associated with performance and success of most individuals that work day in and day out on first line? And it's very metric driven overall. A lot of times it's conducive to, in terms of, how many cases do you do, or, how many false positives do you identify? How quickly do you resolve the casework that's kind of given to you, given overall? And that's natural. It's kind of part of the operational nature a lot of times of first line. So I think it's good to embrace that from a perspective. You can't, because that will always exist. You cannot ignore that. So how do you effectively embrace that to bring the right level of awareness from compliance? I think it's talking to them about how do they measure that success and how does it intersect? And then also talking to leadership from first line perspective as well.
in terms of how do you incorporate standards around culture of compliance in addition that complements as well the metrics that they're held accountable to, right? And so there are ways effectively to do that, whether it's in terms of, right, the completion of the compliance training, the ability to be able to kind of escalate cases or to kind of put additional work into cases, but then also working with leadership to make sure that, hey, if someone is interested or someone sees value in maybe needing to dig a little bit deeper into a scenario or situation regarding a transaction or a customer, right? Not penalizing them for doing that, not making them feel fearful that if they have something that's complex, that they're going to be penalized because their handle time is going to go too long or their quality score is going to go too bad, right? So I think it's really first understanding the first line and how they're held accountable, and then trying to build in additional components if possible, and then marry culture of compliance into it's like I said in my first topic, right? Build an environment where people are not afraid to take chances and to do the right thing, right? And so you need to get everyone in Voy a decir del aceite, pues ya no. Te iba a decir del aceite, pues ya no. No, hombre, el 3 Por ahí, cuidado con el mute, Carlos Sí. Contreras, perdona. Armand? Sí, es que creo que Carlos Contreras, con unas fotos de Sí. edificio ahí, tienes tu mute. No tienes tu mute, perdón. Disculpa. No, pues, Bueno, lo que contestaba Rob es que lo primero que hay que hacer es entender el trabajo de el equipo que está en la primera línea de defensa, cómo se le revisa su trabajo, las métricas que deben cumplir, cómo se evalúa su rendimiento para poder llevar eso a conversaciones que tengan un aspecto positivo. Los empleados en primera línea de defensa tienen que responder, ¿verdad? ¿Cuántos casos resuelven? ¿Cuántos falsos positivos han revisado? ¿Cuánto tiempo duran en la revisión de alertas o de casos? Eso no se puede ignorar. Sin embargo, junto con los líderes del departamento, se puede llevar a conversaciones positivas donde se le agregue valor, que no es solo cumplir la métrica, sino es el impacto que ese trabajo va a tener, ¿verdad? La otra parte es crear una cultura de cumplimiento, donde no se esté simplemente haciendo el trabajo por hacerlo, sino que haya un valor agregado desde la gerencia, desde la alta gerencia, donde todo el mundo se esté comprometido a cumplir y donde las personas puedan hablar, lo que se relaciona con el primer punto que le había conversado al inicio de la intervención, que es sobre poder hablar sin tener miedo a una represalia. Que si una persona, un empleado quiere investigar un caso más, que se le permita hacerlo sin que eso vaya luego a decírsele, ¿sabes qué? El tiempo de respuesta de los casos lo perdiste porque en ese caso se duró más de lo necesario. Entonces, crear un ambiente en el cual las personas no tengan miedo de tomar chances, ¿verdad? De tomar oportunidades o de buscar más información. Muchas gracias por la respuesta. Queremos agradecerles su valiosa participación, Claudia, Rob, Oscar, la asistencia que nos están dando también con la traducción. Agradecemos mucho porque realmente para nosotros es importante acercar a a todas las personas que están participando el día de hoy, que muchos de ellos, por supuesto, son oficiales de cumplimiento y también están al frente de sus negocios. Entonces, la información que ustedes nos puedan compartir con la experiencia que tienen a nivel global es una visión diferente y siempre enriquece todos los procesos de cumplimiento. Queremos agradecer también pues el esfuerzo que ha hecho Oscar para lograr
esta intervención por parte de ustedes, que realmente, reitero, ha sido muy valiosa, y vamos a proyectar los agradecimientos correspondientes por su participación, que les haremos llegar en forma electrónica tanto a Rob de Campos como a Claudia Reyes, y por supuesto que no sea esta la única participación que tengan con nosotros, sino que iniciemos un trabajo conjunto, y por supuesto los esperamos en la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero para tener una fuerza conjunta. Muchísimas gracias. Les pido a todos los asistentes si nos pueden apoyar con sus aplausos virtuales para nuestros conferencistas. Muchas gracias. Buen día. Thank you. Thank you, Bob. Muchas gracias, un honor y un placer compartir con ustedes. Buen día.